Hola, buenos días estimados alumnos, yo soy Claudia Alexandra Barionce, una semana más en Aprende en Casa, titulada Conocemos las historias de Carlos y Laura, semana 31, día 1. Es el área de personal social y es como siempre en el 6º grado de primaria. Los recursos para la sesión del día de hoy es una hoja de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero, los anexos de las historias de Carlos y Laura disponible en la sección de recursos de esta plataforma. Nuestra meta. ¿Cuál será la meta del día de hoy? Bueno, la meta será explicar las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, a partir del análisis de las historias de Carlos y Laura. Antes de empezar con la clase, espero que le des like y te suscribas a mi canal para más videos educativos que te brinden en tu aprendizaje un mejor conocimiento. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar las actividades? Criterios. Describir tu situación personal respecto al desarrollo de las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Menciona tus fortalezas y dificultades también. Expresar tu postura respecto al dilema de continuar o no desarrollando las tareas y actividades escolares. También describir tus sentimientos respecto al desarrollo de las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Identificar e indicar las causas de dichos sentimientos. Ahora vamos a empezar. Para explicar tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia, primero, lee los textos del anexo, las historias de Carlos y Laura que se encuentran en la sección de recursos de esta plataforma. Vamos a leer primero el texto de Carlos. Muy bien, el texto de Carlos nos dice lo siguiente. Carlos vive con su mamá, su tía y su hermana de 6 años. Últimamente se siente cansado, pues su mamá y su tía volvieron a trabajar fuera de casa y tiene más tareas que hacer en el hogar. Además tiene que cuidar a su hermanita menor, ayudarla con sus tareas y asegurarte de que coma toda su comida. Carlos siente que no tiene tiempo para ver los programas de Aprende en Casa, ni para cumplir con sus tareas que le asigna su profesora. Pero Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para ayudar en casa. También realizar sus actividades escolares lo mejor posible. Eso significa que ha realizado un horario, un cronograma que pueda ayudarlo cada día. Porque Carlos quiere ser arquitecto y sabe que solo logrará estudiar. Muy bien, Carlos. Mediante eso vamos a responder las preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas de Carlos? Que Carlos es un niño responsable. Ayudar a su hermanita en las tareas y los quehaceres de la casa. ¿Cuáles son las dificultades de Carlos? Muy bien, que no tiene tiempo de hacer las tareas de su colegio. Igualmente no mira los programas de Aprende en Casa por falta de organización diariamente, pero ya se organizó, ya que ha decidido elaborar un cronograma que le ayude diariamente. ¿Cómo crees que se siente Carlos? Carlos antes se sentía estresado y mal. ¿Por qué crees que Carlos se siente así? Porque cumplía con sus obligaciones, pero no le alcanzaba el tiempo para realizar las actividades de Aprende en Casa. ¿Qué decisión ha tomado Carlos? En realizar un horario o cronograma que le permita realizar las tareas de su colegio, cumplir sus responsabilidades y obligaciones. ¿Qué opinas de la decisión de Carlos? Que Carlos ha tenido una buena decisión, ya que así logrará muy pronto lo que quiere cumplir diariamente y no pueda tener inconvenientes de la falta de tiempo, ya que antes lo tenía. Mediante eso vamos a leer la historia de Laura. ¿Estás ansioso por saber la historia de Laura? Muy bien. La historia de Laura empieza así. Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Sin embargo, ella está preocupada porque no logra comprender algunos textos que le envía su profesora. Su profesora le ha dicho que debe de leer usando el diccionario, pero cuando lo usa es igual, no entiende algunas palabras. Laura ha decidido no seguir leyendo porque quiere evitar estos momentos que le fastidian tanto. Muy bien. Respecto a eso vamos a responder las preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas de Laura? Su fortaleza es que puede hacer bien sus tareas y actividades. ¿Cuáles son sus dificultades de Laura?
Muy bien, la dificultad es que Laura no logra comprender algunos textos ya que no conoce algunas palabras ni tampoco sabe su significado. ¿Cómo crees que se siente Laura? Nos dicen en la última parte, esos momentos que le fastidian tanto. Se siente triste y fastidiada. ¿Por qué crees que Laura se siente así? Se siente así porque no sabe el significado de algunas palabras que lee en los textos. ¿Qué decisión ha tomado Laura? En no leer más textos. ¿Qué opinas de la decisión de Laura? Que está mal, ¿no? Porque ella debe de seguir adelante, esforzándose más para tomar las recomendaciones de su profesora o si no, pedir ayuda a sus familiares para que lo puedan apoyar mediante la situación que está pasando Laura. Como habrás podido descubrir a partir de la lectura, Carlos y Laura se encuentran en una situación difícil, pues deben desarrollar las tareas y actividades escolares, pero sienten que no pueden hacerlo. En el caso de Carlos, las labores que debe realizar para cuidar a su hermanita le impiden concentrarse en sus propias tareas y actividades escolares. Por su parte, Laura no logra comprender algunos textos que su profesora le envía y ha decidido no seguir leyendo. Al respecto, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno hoja de reuso. La primera pregunta, ¿has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura al desarrollar tus tareas y actividades escolares? ¿Has pasado por una situación similar? De repente sí, la de Carlos. De repente, tu situación es que antes de la pandemia estabas sentada frente a la computadora 5 días. Anteriormente, en la semana anterior, vimos la situación de María que se pasaba 8 horas, ¿no? Pero de repente tú casas 5 horas diarias para prevenir enfermedades de la visión. En el futuro has decidido realizar un horario. Muy bien por ti. La siguiente pregunta. Carlos y Laura tienen fortalezas, dificultades y diversos sentimientos que surgen a partir de la situación en la que se encuentran. Seguramente tú ya los identificaste al leer y responder las preguntas del anexo. Por ejemplo, nos dan un ejemplo. Carlos. La fortaleza de Carlos es que su responsabilidad pues cuida a su hermana para ayudar a su mamá. Laura, la fortaleza es que Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Carlos, la dificultad que tiene es que el tiempo no le alcanza para desarrollar bien sus tareas y actividades escolares. Y en el caso de Laura, la dificultad es que no comprende algunos textos que lee porque son muy extensos y contienen palabras que no conoce. Carlos se siente mal y estresado por la falta de tiempo para realizar sus tareas y actividades escolares. Y Laura se siente mal y molesta por no lograr comprender los textos que lee. Mediante eso, así como Carlos y Laura, todos y todas tenemos fortalezas y dificultades, también sentimientos que surgen a desarrollar alguna tarea o actividad. A continuación, lee y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Mediante eso, quiero agregar algo al tema. De repente, Laura no puede, no puede lograr comprender los textos, ya que ella tiene otra manera de aprender. De repente es kinestético, táctil o visual, o auditivo, perdón. De repente, ¿no? Pero bueno, vamos a responder las preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas al desarrollar tus tareas y actividades escolares? De repente tus fortalezas es que puedes cumplir con todas tus obligaciones y responsabilidades. Una de mis responsabilidades es hacer videos educativos, mediante esto poder ayudarles día a día, ¿no? Ahora sí, ¿cuáles son tus dificultades? De repente en tu casa hace mucha bulla o no tienes un espacio libre para hacer tus tareas, etcétera. ¿Cómo te sientes al respecto? De repente te sientes preocupada, fastidiada, molesta, triste. ¿Qué te sientes de esa manera? ¿Por qué te sientes de esa manera? Me sentía de esa manera porque me preocupaba que sufra de enfermedad en el futuro, o de no hacer bien tus tareas, de no concentrarte, etc. Muy bien. Por otro lado, de acuerdo con las historias de Carlos y Laura, ambos tomaron una decisión respecto a su situación. Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en el hogar, desarrollar sus tareas y actividades escolares lo mejor posible, pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de ser.
En el caso de Laura ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor así para evitar sentirse fastidiada. Muy bien, cada uno tiene su manera de o punto de vista, ¿no? Para su caso. Como vemos, Carlos decidió esforzarse y continuar realizando sus tareas y actividades escolares, mientras que Laura decidió dejar de realizarlas. Este es un dilema en el que probablemente se encuentran muchos niñas y niños del país, y cualquier decisión que tomen tendrá consecuencias positivas o negativas que deberán asumir con responsabilidad, ¿no? Muy bien, en tu cuaderno o en una hoja de rebozo, escribe argumentos que respalden cada decisión. Miren, acá yo he completado el cuadro. Carlos hace bien en esforzarse y seguir realizando sus tareas y actividades escolares porque de esa manera aprenderá más. Carlos sueña con ser arquitecto, por eso debe seguir estudiando para lograrlo. Carlos es un niño que se esfuerza para lograr sus dificultades y eso le favorece en su aprendizaje para poder ser un gran profesional y cumplir con todas sus metas propuestas en su vida. Está bien que organice su tiempo para realizar más actividades diarias y así poder cumplir con todo lo que se plantee día a día. En el caso de Laura deja de realizar las actividades de lectura para poder tener más tiempo para jugar. Es una decisión que respalde cada decisión. En otras palabras, tenemos que escribir argumentos que respalden la decisión de cada uno de los niños. En el caso de Laura, si Laura deja de realizar las actividades de lectura, podrá tener más tiempo de realizar otras actividades como obligaciones y tareas del colegio, en el área de matemática, personal social, ciencia y tecnología, etc. Si Laura deja de realizar las actividades de lectura, rendirá más en otras áreas y aprenderá más sobre ello. Luego de haber analizado las decisiones de Carlos, responde esta pregunta en tu cuaderno o en una hoja de rebozo. ¿Cuál es tu postura respecto al desarrollo de actividades y tareas escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia? ¿Por qué? Bueno, mi postura es que todos, por más que tengamos dificultades, debemos de pedir ayuda, o si no, seguir esforzándose para lograr nuestra meta. Muy bien, ahora escribe una breve explicación sobre cuáles son tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de la actividad y tareas escolares en el cual contexto ocasionado por la pandemia. Toma en cuenta los criterios presentados al inicio de la actividad. En mi caso yo día a día cumplo con mis obligaciones, igualmente con mis tareas. En otras palabras, son mis fortalezas, ya que entiendo los temas que me brinda aprender en casa, así poder ayudarles en sus aprendizajes día a día. Hablando sobre mis dificultades, es el ruido, porque mi vecino está trabajando en construcción de su casa. Ahora, mis sentimientos mediante lo comunicado es la molestia. Bueno, este es mi caso, tú lo haces de acuerdo a tu caso. Mediante eso vamos a responder los criterios. ¿Describí mi situación personal respecto al desarrollo de las tareas y actividades escolares? Sí. Describí mis sentimientos respecto al desarrollo de las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Identifiqué indiqué las causas de dichos sentimientos. Sí. Expresé mis posturas respecto al dilema de continuar o no desarrollando las tareas y actividades escolares en el cual contexto ocasionado por la pandemia. También. Muy bien. Responde estas preguntas. Explicación sobre tus fortalezas y dificultades, también sentimientos respecto al desarrollo de las tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. ¿Cumplió con todos los criterios? Sí. ¿Qué debes mejorar? Bueno, yo creo que hasta ahorita voy bien. ¿Qué harías para mejorar? Como les había dicho, creo que voy muy bien y a seguir adelante nomás. Si tengo una dificultad, pues lo superaré muy pronto. Recuerda, yo soy Claudia Alexandra Pari11. Este es mi canal. Gracias por ver el video. Espero que te suscribas y le des like para más videos educativos como este. Así que bye bye. Nos encontramos en otro video. Hasta pronto.